Los presidentes de las conferencias episcopales asistieron a la llamada Asamblea Continental del Sínodo sobre la Sinodalidad en Praga del 5 al 12 de febrero de 2023. La lista de participantes es la siguiente. Cardenales: Ulet, Vaticano; Grech, Vaticano; Omella, España; Hollerich, Luxemburgo; Zuppi, Italia; Di Kiesel, Bélgica. Arzobispos: Graubner, República Checa; Massafra, Albania; Lachnau, Austria; Vukšić, Bosnia y Herzegovina; Pujić, Croacia; Sfeir, Chipre; de Moulin-Beaufort, Francia; Rossolatos, Grecia; Martin, Irlanda; Stankiewicz, Letonia; Grušas, Lituania; Šikluna, Malta; David, Mónaco; Gondecki, Polonia; Galbas, Polonia; Pezzi, Rusia; Bober, Eslovaquia; Jiménez Zamora, España; Nemet, Serbia; Kmetec, Turquía; Mokshitsky, Ucrania; Kushli, Escocia; Lulias, Gran Bretaña. Obispos: Yashevsky, Bielorrusia; Kavalenov, Bulgaria; Hudson, Inglaterra y Gales; Jourdaud, Estonia; Joly, Francia; Betzing, Alemania; Mura, Italia; Jurjevicius, Lituania; Kosha, Moldavia; Van den Ende, Países Bajos; Cozon, Países Nórdicos; Ornelas Carvalho, Portugal; Crisan, Rumania; McGee, Escocia; Stumpf, Eslovenia; Matias, Eslovenia; Gmür, Suiza; Martinyuk, Ucrania; Jaslowiecki, Ucrania; Zmitrovich, Ucrania; de San Martín, Vaticano; Okolo, nuncio apostólico en la República Checa; Zurach, Ucrania; Giuliodori, Italia; Veres, Hungría. Los prelados sobredichos han incurrido en el anatema de Dios según la Epístola a Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 por promover un evangelio diferente, un antievangelio sodomita. Todos ellos han caído bajo el anatema, no solo los promotores y organizadores conscientes activos de la aquelarre de Praga, como por ejemplo los prelados Hollerich, Grech, Batzing o Graubner, sino incluso aquellos que participaron solo formalmente. El objetivo del evento era producir otro avance en la introducción de la inmoralidad LGBTQ en la conciencia de la Iglesia y luego, después de cambiar las normas, en la enseñanza y la práctica. Este es un gran crimen contra Dios y la Iglesia, así como contra las naciones de Europa representadas en la Asamblea por los delegados arriba mencionados. El cambio de paradigmas eclesiásticos avanza por etapas, a ser posible de forma encubierta, envuelto en una retórica ampulosa, pero en realidad se trata del suicidio de la Iglesia. El camino sinodal alemán, que promueve insistentemente esta tendencia suicida, es un ejemplo aterrador. Pero no había nadie en Praga que condenara públicamente la apostasía alemana. Al contrario, fue aprobada por el gesto de la presencia de sus representantes.
Además, el obispo Betzing se convirtió en la estrella de la asamblea. Predicaba públicamente, concelebraba públicamente y criticaba abiertamente a los demás. La participación de este representante de la corriente alemana, el obispo Betzing, en la Asamblea de Praga, fue una prueba de que el modelo alemán del llamado camino sinodal es idéntico al modelo eclesiástico de alcance mundial promovido por el Papa apóstata Francisco. El obispo Betzing declaró en Praga que percibía tensiones considerables en la Iglesia. El cardenal Müller, el exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, le respondió en los medios de comunicación. Las razones de las tensiones considerables se basan en la contradicción herética a la doctrina católica de la fe. El cardenal dijo literalmente que el análisis de Betzing es estremecedor. Durante la Asamblea de Praga, Betzing expresó su rechazo a la revelación de Dios confiada a la Iglesia diciendo: «Esta no es mi fe, no es mi imagen de Cristo y de la Iglesia». El cardenal Müller dijo: «Todo el enfoque de la eclesiología católica alemana es erróneo y suicida. La secta sinodal alemana es diametralmente opuesta a la creencia católica». El cardenal también dijo sobre muchos obispos: «No han entendido el misterio de la redención del pecado y han fracasado en su vocación como sucesores de los apóstoles». Describe el camino sinodal como doctrinalmente incompetente y canónicamente ilegítimo, y explica que está en flagrante contradicción con la enseñanza sobre la naturaleza y misión universal de la Iglesia de Cristo. Betzing y los demás participantes del Aquelarre de Praga han traído sobre sí mismos el anatema de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre anatema y excomunión? Básicamente, estos términos coinciden, pero hay cierta diferencia. Por ejemplo, la Iglesia fulminó excomunión contra Santa Juana de Arco y la quemaron por hereje. Fue un crimen judicial oficialmente sancionado por la Organización Eclesiástica Externa. Sin embargo, Santa Juana en realidad no predicaba herejías, así que no quedó excluida del cuerpo místico de Cristo, es decir, no cayó bajo el anatema de Dios, aunque fue excomulgada. Lamentablemente, este no es un caso aislado en la historia de la Iglesia. Los participantes del Aquelarre de Praga, aunque han incurrido en el anatema, seguirán apareciendo en público vestidos con todos sus atuendos clericales. ¿Por qué? Porque el sistema eclesiástico imperante privilegia a los herejes en lugar de excomulgarlos. Sin embargo, por la presente, el Patriarcado Católico Bizantino hace público el anatema de Dios, que tiene un doble efecto positivo. Primero, protege a los fieles de la infección espiritual de las herejías. Segundo, incita a los prelados herejes al verdadero arrepentimiento. Echemos un vistazo a la historia. En los siglos VIII y IX, el cristianismo oriental padeció la herejía iconoclasta. En aquel entonces, Pablo IV era el patriarca de Constantinopla. Sucumbió a la presión de las amenazas
y no se opuso a la herejía por su debilidad. Pero los remordimientos no le dejaban en paz. Al darse cuenta de que se había convertido en traidor, renunció al cargo de patriarca y se retiró a un monasterio como penitente. Los sacerdotes, junto con la emperatriz Irene, le suplicaron que no abandonara su rebaño. Pablo les contestó: «Ya estoy viejo y enfermo. La muerte llegará pronto y tendré que rendir cuentas ante el justo juez, incluso por las faltas más leves. Tengo miedo de que Dios me castigue, porque callé por miedo y no os dije la verdad. La Iglesia hoy sufre de herejía. Miserable de mí, yo he tenido parte en ello, pues que 3 veces aprobó con la mano y la lengua la falsa enseñanza. Por esto me arrepiento con dolor y prefiero irme a la tumba antes que estar bajo el anatema de Dios. Y también os digo que no tenéis esperanza de salvación si permanecéis en la herejía. Procurad que se convoque un concilio general para condenar la herejía. A menos que se convoque un concilio general y a menos que renunciéis a la herejía, no podéis ser salvos». Unos días después, el patriarca murió y fue sucedido por el patriarca Tarasio en el año 784. El nuevo patriarca puso como condición para aceptar el cargo la convocatoria del concilio. Dijo: «De lo contrario, no acepto el ascenso al trono patriarcal, porque no quiero perecer eternamente. Ningún hombre, ni siquiera un emperador, me salvará del juicio de Dios y del castigo eterno». En 787 se convocó el 7º Concilio General y se condenó la herejía. Las herejías contemporáneas están destruyendo la Iglesia internamente. El proclamado camino sinodal promueve directamente la legalización de toda inmoralidad bajo el término LGBTQ. Estos son delitos mucho más graves que la herejía iconoclasta. El aquelarre de Praga también tenía como objetivo incorporar la legalización de LGBTQ. Es por eso por lo que todos los participantes, especialmente los presidentes de las conferencias episcopales, han atraído el anatema de Dios sobre sí mismos. El patriarcado católico bizantino solo hace público este hecho. Cualquier obispo que haya asistido a la asamblea no puede librarse del anatema que pesa sobre él hasta que se arrepienta pública, verbalmente o por escrito. Además, causó una gran indignación y por lo tanto debe condenar el camino sinodal herético LGBTQ. Es necesario que otros obispos, sacerdotes y fieles exijan el arrepentimiento
o la renuncia de los prelados involucrados. Por autoridad del ministerio apostólico y profético, el Patriarcado Católico Bizantino ha hecho público el anatema de Dios contra los prelados arriba mencionados.